Bien, ahora sí, estamos grabando, así es que vamos a dar inicio a nuestra clase y vamos a ir a compartir inmediatamente la clase correspondiente a hoy. Ya, vamos a poner modo presentación para comenzar. Entonces estamos en el módulo de estadística descriptiva y em, hoy ya nos corresponde hablar de estadígrafos. ¿Qué son los estadígrafos? Ya lo vamos a ver. Primero vamos a ir a hacer un breve repaso, más bien, vamos a tratar de recordar, ¿no es cierto?, aquellos conceptos de los que conversamos la semana pasada. Veamos, ¿qué recuerdan de la clase anterior? Si es que estaban, porque desconozco si son las mismas personas que estaban o no la semana pasada, pero si estaban, ¿qué recuerdan? ¿Qué conceptos vimos? Uno de los tantos, porque en realidad hablamos de varios conceptos, mencionamos muchos. Variables cuantitativas y cualitativas. Muy bien. Frecuencias. Excelente, Marcelo. ¿Quién más recuerda algo? Diagrama de barras, histogramas. Bien, Lilian. Excelente. Claro, porque de acuerdo a los tipos de variable también mencionamos algunos gráficos, así que muy bien, muy bien. Discretas y continuas, sí. Bien, vamos a ver qué dice aquí. Tipos de variables. Ya, esa respuesta ya está dada aquí. Los tipos de variables eran dos, ¿se acuerdan? Como los mencionaron aquí, tenemos las cuantitativas y las cualitativas. ¿Cuáles eran las variables cualitativas? ¿Cuál era su particularidad o su definición? ¿Quién recuerda? Fresco, pueden abrir el micrófono o escribirlo en el chat. A ver, ¿qué dice el chat? Que no son numéricas, muy bien. Son una cualidad, un atributo. Bien, o medibles, excelente. Cualidad o atributo, ¿verdad? Em, deportes que practica una persona: básquetbol, fútbol, tenis, natación. Conceptos, ¿verdad? Estado civil, casado, soltero, viudo, ¿verdad? Muy bien, cualitativas. Y también estaban, que las mencionaron también, las cuantitativas discretas. ¿Cuáles eran las variables cuantitativas discretas? ¿Qué las caracterizaba a ellas en particular? ¿Alguien recuerda? A ver, ¿qué dice el chat? Enteros, muy bien, Lilian, exacto. Solamente toman valores enteros, provienen de conteos, número de hijos por familia, número de accidentes por día, número de fallas de una cierta maquinaria en una cierta cantidad de horas, números enteros, muy bien. También hablaron de las cuantitativas continuas. Esas, a diferencia, ¿no es cierto?, de las discretas, uy, no tienen restricción. Pueden tomar cualquier número: peso, estatura, temperatura, velocidad, tiempo en minutos, etcétera. ¿Qué más hablaron ustedes? Tablas de frecuencia. Bien. ¿Quién recuerda algo en particular de alguno de los tres tipos de tablas que vimos? ¿Algún comentario? ¿Algo en particular que quieran destacar o que les haya llamado la atención, por ejemplo?
Bueno, recordemos que las tablas de frecuencia normalmente tienen tres columnas, tanto la de la cuantitativa como la cuantitativa discreta como la de la cualitativa. La primera columna es para la variable y sus categorías, la segunda para las frecuencias y la tercera para las frecuencias relativas. En cambio, en una variable cuantitativa continua tuvimos que fabricar intervalos. A ver qué dice el chat. Es más compleja, claro, porque tiene más pasos. Pero el paso uno calculamos el rango recorrido de los datos. En el paso 2 calculamos un K, que era una fórmula, ¿no es cierto?, que nos decía cuántas filas, cuántos intervalos va a tener la tabla. Después calculamos una amplitud y recién con esos tres resultados nos pusimos a construir la tabla. Y además tenía muchas frecuencias. Frecuencia absoluta, acumulada, relativa, relativa acumulada y una marca de clase. Así que bien. Y por último, tipos de gráficos. También ahí ya antes me nombraron los gráficos, ¿no es cierto? Vimos un gráfico circular, un gráfico de barra. ¿Alguien recuerda cuál era el gráfico de la variable cuantitativa continua? ¿Cómo se llamaba ese gráfico? A ver, ¿qué es el chat? Histograma. Histograma es la palabra, Marcela, Marcelo. Muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Entonces, con ese recuerdo nos vamos a ir a la clase de hoy. Resultado de aprendizaje, aplica estadígrafos como medidas de resumen de información, determinando a través de ello características de interés de un conjunto de datos. Entonces, em, aquí tenemos media, moda y mediana. Ojo, estos son estadígrafos, esto está textual sacado del recurso, pero aquí yo tengo una discrepancia con esto. Estos no son estadígrafos de posición, son estadígrafos de tendencia central. Aquí lo voy a poner yo. Tendencia, no, a ver, con esta mejor. Aquí. Tendencia central. ¿Por qué se llaman de tendencia central? Porque me van a indicar hacia dónde tienden a agruparse los datos. Entonces, ahí tenemos tres medidas, la media, la moda y la mediana. Después vamos a hablar de los estadígrafos de dispersión, que hacen todo lo contrario, me indican qué tanto se alejan los datos de ese centro. Y los estadígrafos de posición son valores que hacen que uno conozca con más detalle una variable. Y en esos estadígrafos de posición existen los cuartiles, deciles y percentiles, que yo en la clase de hoy tengo solamente hasta los cuartiles, ¿ya? Entonces, vamos a partir con estas medidas. Esta es una corrección que hay que hacer, después unas observaciones para mejorar los documentos. Bien, vamos con las medidas de tendencia central. Dijimos, ¿qué es una medida de tendencia central o un estadígrafo de tendencia central? Es un valor que me indica hacia dónde está el centro de los datos, hacia dónde tienden los datos. También se les llama medidas de centralización. Y en ese sentido, tenemos la media, que es la primera que vamos a estudiar y que se puede obtener, como dice aquí, para datos agrupados y para datos no agrupados. Para datos no agrupados, la media todos la sabemos calcular. Es la suma de todos los datos dividida por el total. Se escribe así y se denota por una X con una rayita arriba, eso se lee X barra. Ahora, si los datos están agrupados, esta es la fórmula. La sumatoria desde I igual 1 hasta K, que es el número de filas que va a tener la tabla, X sub I por N sub I, uno representa a la marca de clase y el otro a la frecuencia, dividida por el total de datos. O puede ser el valor de la clase por su correspondiente frecuencia, según el caso. Ya los vamos a ir viendo con ejemplos. Entonces, dice aquí, suponga que se midieron el grosor de distintos alambres de cobre en milímetros. Entonces aquí tenemos 20 datos y me piden calcular la media. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sumamos, ¿no es cierto? Todos esos datos, 7 más 5 más 9, etcétera, hasta el último. Y toda esa suma la divido por 20. Bueno, aquí está. La suma nos dio 94, dividido por 20, eso es 4,7.
¿Se fija? Entonces, el grosor promedio de estos alambres es de 4,7 milímetros. Ese es un cálculo que en realidad, bueno, aquí lo repasamos para formalizarlo en términos de notación, pero es algo que no es complejo, ¿no es cierto? Respecto del cálculo de una media. Ahora, este siguiente ejemplo tiene que ver con una variable que es cuantitativa discreta. Dice en el siguiente ejemplo, suponga que la siguiente tabla almacena la cantidad de veces que salió un número en el lanzamiento de dos dados. O sea, si yo lanzo dos dados, puedo tener un 2, un 3, un 4, mirando las caras superiores, ¿no es cierto? De ambos dados. Entonces, me dicen que el 2 apareció, repitió 5 veces, el 3 se repitió 10 veces, el 4 15 veces y así sucesivamente. Entonces, esta es una variable cuantitativa discreta. ¿Cómo sé yo que es discreta? Por aquí, por esto, porque toma solamente valores enteros. Y estas acá son las frecuencias. Entonces, ¿cómo era la fórmula en este caso? Decía, el promedio era igual a la sumatoria desde igual 1 hasta acá, que es el número de filas que tiene. Todas estas. ¿Qué voy a multiplicar? Esos dos datos que tengo ahí, x sub i por fi. El primero, en este caso, representa a los valores de la variable y el segundo es la frecuencia. Y todo eso va partido por n. Entonces, finalmente, ¿en qué consiste el promedio? En multiplicar cada uno de estos términos y los vamos a ir sumando. O sea, 2 por 5 me da 10. Lo voy a anotar aquí. Más, para el siguiente, 3 por 10, 30. Más, 4 por 15, 60. Y así hasta el final. 5 por 19, 6 por 22, etcétera, etcétera, hasta llegar al último, que es 12 frecuencias. O sea, esto aquí es lo que me da 168. Bien, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para aplicar una fórmula? Es tener claridad, ¿no es cierto?, de con qué dato estamos trabajando. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Algo que tenga que repetir? Bueno, aquí abajo está resuelto, ¿no es cierto? Dice la suma desde igual 1 hasta 11, x sub i por fi, que es lo que acabo de decir yo aquí arriba, término a término, dividido por la suma, el n total, ¿no es cierto? Que es la suma de todas estas frecuencias. Mm, mm, mm. Vamos a ir a borrar, ¿ya? Entonces, este era el ejemplo para una variable de tipo em, cuantitativa discreta. Y aquí yo tengo un planteamiento de un ejercicio cuya idea es que lo vayamos resolviendo juntos, es decir, que ustedes me digan qué es lo que hay que hacer. Entonces, fíjense, considere la siguiente tabla asociada a la variable tiempo en minutos necesario para resolver un ejercicio de álgebra. Obtenga la media. Ok, aquí tengo la fórmula de la media. Fíjense que aquí cambié la notación, NI por MI. No importa cómo se llame, de hecho da lo mismo la notación. NI son las frecuencias y MI es la marca de clase. ¿Alguien recuerda lo que era la marca de clase? ¿De dónde sale este 15, por ejemplo? El 25, el 35 y el 45. Ofrezco ahí la palabra o si están escribiendo en el chat, los leo. ¿No? ¿Nadie? Ok. A ver, ¿qué es el chat? Punto medio del rango. No, es el punto medio, pero del intervalo. Ahí sí. Es la parte central de los límites, dice Sebastián. Exacto. Entonces acá tengo el primer intervalo va del 10 al 20
Entonces yo saco el promedio entre estos dos y sumo 10 más 20, 30 y dividido por 2, 15. Después lo mismo para el siguiente. 20 más 30, 50. Y 50 dividido por 2, 25. Punto medio del intervalo. Lo mismo el 30 con el 40, que me va a dar 35. 40 con 50, 45. Ahí sí, muy bien. Me conviene que vayamos repasando los conceptos de todas maneras. Bien, entonces, ¿qué me dicen? Que calcule el promedio. ¿Y cómo era el promedio? Es la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase. O sea, 3 por 15 más 7 por 25 más 9 por 35 más 5 por 45. Veamos cuánto da esto. Ahí, ¿se fijan? 3 por 15 más 7 por 25, que es el siguiente caso, más a la siguiente fila, 9 por 35, más a la siguiente fila, 5 por 45. Y todo eso dividido por 24. ¿Qué es ese 24? Es la suma de todas las frecuencias aquí. Y en ese caso me da 31,6, lo puedo redondear incluso en 32 si quiero. Si yo redondeo en 32, no hay ningún problema, aproximo ahí y digo 32. ¿Qué significaría ese 32 en mi problema? Recordemos que el problema era el tiempo en minutos necesario para resolver un ejercicio de álgebra. ¿De qué tendríamos que decir? En promedio, los alumnos se demoran 32 minutos en resolver un ejercicio de álgebra. ¿Se fijan? Ese es el contexto de la interpretación de este valor. Ahora, si no lo redondeo, digo que en promedio se demoran 31,67 minutos en resolver el ejercicio de álgebra. Bien ahí, bien. Después, ¿qué tenemos? Otro estadígrafo que se llama mediana. ¿Qué es la mediana? Es el valor que divide en dos partes porcentualmente iguales a un conjunto de datos o a la tabla de frecuencias. Voy a repetir. Es el valor que divide en dos partes porcentualmente iguales a la tabla de distribución de frecuencias o al conjunto de datos. Entonces, según como yo tenga mis datos, tengo que aplicar una cierta forma. Entonces, ahí sale, ¿no es cierto?, la descripción, pero lo vamos a ir a ver con ejemplos. Entonces, recordemos que, a ver, primero vamos a leer aquí este ejemplo y luego hago el recuerdo. Para ejemplificar el caso de datos impares, se tienen los valores correspondientes a los días de vacaciones que presentan 11 trabajadores. A ver, yo aquí tengo un conjunto de datos. Son 11 datos, como dice ahí, que representan el día, em, corresponden a los días de vacaciones que presentaron 11 trabajadores. Entonces, a mí me dan este conjunto de datos y este conjunto de datos es un conjunto no agrupado. ¿Qué significa eso? Que no está en una tabla de frecuencia. Cuando está en una tabla de frecuencia se habla de datos agrupados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de si el valor total de datos es par o impar. En este caso, mi n es 11. Es un número impar. Por lo tanto, ¿cómo se obtiene la mediana? Primero, se ordenan los datos de menor a mayor. Fíjense que aquí están los datos ahora de menor a mayor. 2, 3, 5, 7, 8, 8, 10, 12, 14, 16, 20. Y los divido en dos partes iguales. Como son 11, digo 5 para acá, 5 para el otro lado. Aquí están los primeros 5. Acá están los otros 5. Y el que quedó solito justo en la mitad, ese se convierte en la mediana. Eso es cuando el total de datos no agrupados es un valor impar, que en este caso eran 11, y 11 es un número impar. Ahora, ¿qué pasa si el n es par?
Fijémonos acá abajo. Mi n aquí ahora es 14. Tengo 14 datos. 14, número par. Para no me poner. ¿Qué tengo que hacer? Parto exactamente de la misma forma. Mis datos primero los ordeno aquí, ¿se fijan? De menor a mayor. ¿Y qué hago? Los divido en dos grupos. Como el número es par, me quedan 7 aquí, 7 acá. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Tomo los dos datos centrales, por eso aquí están destacados, escritos con rojo y destacados en amarillo. Tomo los dos centrales y los divido, los sumo y los divido por dos. Es decir, obtengo el promedio. ¿Se entiende? Entonces, para repetir y resumir, ¿qué es lo que se hace primero? Se ordenan los datos de menor a mayor, o de mayor a menor si ustedes quieren, como más les acomode. Si el n es impar, se deja la misma cantidad por debajo y por sobre, y el dato que queda solito, esa es la mediana. Pero si es par, se ordena de menor a mayor, se divide en dos partes iguales, pero esta vez se saca el promedio de los datos centrales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a ir borrando esto porque ya saben. Bien, veamos. Em, a ver qué dice el chat. Todo bien, gracias, Sebastián. Bueno, en el caso de los datos agrupados, existe una fórmula que es esta que está acá. Mediana igual a todo esto. No voy a leer eso, voy a explicar qué significa cada uno. Este L sub i es el límite inferior de la clase mediana. N medios, N es el total de datos, es la suma de todas las frecuencias. Esta f sub i menos 1 es la frecuencia acumulada hasta la clase anterior a la clase mediana. F sub i es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Y A sub i es la amplitud de la clase mediana. Si ustedes se fijan, todo lo que dije está en función de la clase mediana. Pregunta, ¿qué es la clase mediana? Y esta es la parte importante de esto. La clase mediana es el intervalo donde se encuentra la mitad del conjunto con respecto a la frecuencia acumulada. ¿Qué significa eso? Que ahí donde se encuentra la mitad, en ese intervalo vamos a ir a aplicar esa fórmula. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice, supongamos que de un estudio se han recopilado los valores correspondientes a sueldos en miles de pesos de 100 familias. Entonces, lo primero aquí donde está la frecuencia absoluta, si yo sumo 60 más 20 más 15 más 5, eso me da 100. Este es mi n, 100. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que ir a calcular yo? N medio, es decir, la mitad. Porque como n es 100, es un número par, aquí para acá y de acá para acá. ¿Se entiende? Entonces, ese n medios me va a decir dónde tengo que ir a trabajar en la tabla. Entonces, n medio es 100 dividido por 2, que me da 50. Y ese 50 lo tengo que ir a ubicar aquí, en la frecuencia acumulada, y tengo que ver dónde está contenido ese 50. Entonces, si ustedes se fijan, el primer intervalo ya contiene 60 datos, es decir, tiene más de la mitad. Por eso, este intervalo, que es el primero, es el que se va a llamar clase mediana. Clase mediana. ¿Y qué significa eso? Que en esta fila, ¿verdad? Voy a calcular aquí, en este primer intervalo, voy a aplicar esta fórmula. Entonces, el L1, perdón, LI o L1 es 298 porque es el límite inferior de la clase mediana. Fíjense, ese está ahí porque ahí está calculado. Después dice n medios, pero n medios ya lo calculé, es 100 dividido por 2. Ahí, ¿se fijan? 100 dividido por 2. Menos
Esta que está aquí, f sub i menos 1, significa frecuencia acumulada al intervalo anterior a la clase mediana. Nosotros estamos trabajando en el primer intervalo, por lo tanto, antes de esto hay nada. Por eso se le resta 0. ¿Ok? Y finalmente dividimos por f sub i. ¿Quién es f sub i? La frecuencia absoluta de ese intervalo, que es este 60, que es el que está aquí. Todo eso va multiplicado por a sub i. ¿Quién es a sub i? Es la amplitud del intervalo, significa el tamaño, la diferencia de 350 con respecto a 298. Eso que está aquí. Esa es a sub i. Entonces, ¿qué hay que hacer? Con todo el cuidado, resolver 50, ¿verdad? Que es 100 dividido por 2 me da 50 menos 0, 50. Ese 50 lo dividimos por 60 y luego lo multiplicamos por lo que dé esta diferencia, para finalmente venir a sumarle 298. Entonces, eso me da 341,3. Entonces, ¿qué significa ese 351,3? Como dice ahí, la mediana es 341,3. Es decir, el 50% de las familias encuestadas tiene un sueldo de a lo más 341,3 o 341.300 pesos, y el otro 50% o el 50% restante tiene un sueldo de al menos, es decir, mayor que em, 350, perdón, 343.300. ¿Se entendió? Ahorrar un poco. Si hay algo que tenga que repetir, por favor, me lo indican. ¿Está claro? ¿Podrían hacer ustedes un ejercicio? Vamos a ver si es cierto. Ya, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Es la misma tabla anterior, la tabla que contiene el tiempo en minutos necesario para que un grupo de estudiantes, ¿no es cierto?, haga un ejercicio de álgebra, pero esta vez me piden calcular la mediana. Bien, ahí está la fórmula, la modifiqué un poco aquí en notación, pero finalmente es lo mismo. Entonces, para aplicar esta fórmula, ¿qué es lo que necesitamos saber? Lo primero es, no, perdón, es cuál es la clase mediana. Entonces, lo primero, lo primero es saber cuál es la clase mediana. ¿Cuál es la clase mediana? Bien, entonces, ¿cómo obtenía yo la clase mediana? ¿Quién me lo recuerda, por favor? Diez más 20 dividido por... No, ahí tú me estás dando la marca de clase. Yo estoy hablando de la clase mediana para obtener la fórmula. Bien, vamos a ver qué dice el chat. Sería 30. ¿La mitad del intervalo? No, no. A ver, ¿quién más me dice algo? 24, Marcelo. Ahí sí. 24 dividido por 2. La clase mediana es aquella donde se encuentra la mitad del conjunto. Lo primero que uno hace es calcular el n medio. Ese n medios me dio 24 dividido por 2, o sea, 12. Y este 12
¿verdad? Tengo que ver dónde está contenido en la columna de la frecuencia acumulada. Yo no tengo aquí mi frecuencia acumulada, así que la voy a calcular. Voy a poner ahí una FI mayúscula. La acumulada del primer intervalo es la misma frecuencia absoluta, es 3. Y después digo 3 más 7, me va a dar 10. Y después digo 10 más 9, 19. Y después digo 9 más 5, 24. Eso es lo primero. Obtuve. ¿Por qué? Tenía que hacerlo porque necesito calcular la clase mediana. Entonces, obtuve la frecuencia acumulada. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tomar mi fracción n medios, que me dio 12, y decidir, este 12, tengo que ver dónde está contenido aquí. Entonces, ¿qué hago? Digo, el 12 como dato, porque voy a la posición. ¿Cabe aquí? No, porque aquí llevo apenas 3 datos. ¿El 12 está contenido en 10? No, porque llevo 10 datos y voy al 12. ¿El 12 está contenido en el 19? Sí. Me paso, pero no importa. ¿Qué significa? Que aquí, en este intervalo, está la clase mediana. Entonces, cuando quiero obtener la clase mediana, ¿qué hago? Parto calculando el n medio y lo voy a ubicar en la columna de la frecuencia acumulada. ¿De acuerdo? No importa que el 10 esté más cerca que el 12, por ejemplo, si alguien dice, oiga, pero el 10 está más cerca que el 19 con respecto al 12, no importa, pero no ha llegado a la mitad. Entonces eso quiere decir que en los primeros 19 datos, dentro de esos primeros 19 datos, está la mitad. Por eso trabajamos con este intervalo. Significa que toda mi fórmula la voy a aplicar aquí. Y ahora sí voy a decir que la mediana, aquí va a ser igual. La FI, este primer dato, es el límite inferior, o sea, 30, más. La fracción en el medio ya la tengo calculada, vale 12, menos esta frecuencia es la frecuencia acumulada. Fíjense, es un número de esta fila, es la frecuencia de esta columna. Es la frecuencia acumulada hasta la clase anterior a la clase mediana. Voy a repetir. Esta cifra, esta f sub k menos 1, es la frecuencia acumulada hasta la clase anterior a la clase mediana. ¿Cuánto vale ese número? ¿Quién me puede decir? A ver. 10, muy bien, Rodrigo. Claro, porque es la acumulada hasta la clase anterior. Nosotros estamos trabajando aquí. La acumulada anterior es 10. Muy bien. Y acá esta f minúscula es la frecuencia absoluta de ese intervalo. La frecuencia absoluta es esta, 9. Y multiplicado por la amplitud. Y la amplitud es la diferencia de estos límites. 40 menos 30, 10. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cuánto nos da. Ahí. Eso nos dio 32,2. Bien, muy bien. ¿Cómo se interpreta? Gracias. ¿Cómo se interpreta? Recordemos que estamos en un problema donde dice que estos son el tiempo en minutos para resolver un ejercicio de álgebra. Entonces, como la mediana es el conjunto que divide en dos partes porcentualmente iguales a un conjunto de datos, voy a decir que el 50% de los estudiantes se demora menos de 32,2 minutos en resolver el ejercicio y el otro 50% se demora más de 32,2 minutos. La interpretación es bien técnica y no hay nada que hacer. Es básicamente respecto de la misma definición. Preguntas o un comentario, algo, no lo sé, o algo que tenga que repetir.
Vamos a borrar aquí un poquito. No, parece que vamos bien. Ok, voy a borrar, 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 borrar. Y lo mismo acá. Bien. Y llegamos a la moda, que es la tercera medida de tendencia central. ¿Qué es la moda? Es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Es el que tiene la mayor frecuencia. Si estoy en una tabla de frecuencias. Em, Como moda, puede existir más de una moda en un conjunto de datos porque puedo tener varios números que se repiten la misma cantidad de veces. Ahora bien, si un conjunto tiene una moda, normalmente le llamamos unimodal. Si tiene dos modas, bimodal. Y si tiene más de dos modas, tres, cuatro o más, multimodal. Es una caracterización que se le da al conjunto. Y la desventaja, digamos, que tiene la moda es que podría no existir en un conjunto de datos. Porque claro, si puedo tener 100 datos, pero si ninguno está repetido, entonces no existe la moda. ¿Ya? No es que, oiga, pero todos están repetidos una vez. No, para que exista una repetición, tiene que haber una repetición. O sea, de dos para arriba, si no, no funciona. ¿De acuerdo? Ahora, si los datos están agrupados, la moda tiene esta fórmula que la vamos a explicar a continuación con un ejemplo. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, aquí primero dice, se tienen las siguientes edades que están asociadas a niños entre 5 y 10 años y que están inscritos en un curso de baile. Entonces, tengo aquí 6, 5, 6, 7, 9, 8, 7, 10 y 7. ¿Cuántas modas hay aquí? Este es un conjunto de datos no agrupados, porque no está en una tabla de frecuencia. Da lo mismo si los datos están ordenados o desordenados. Fijémonos que el 6 se repite dos veces. 6 y 7 me dice Sebastián. Marcelo me dice que es bimodal. Veamos. El 6 se repite dos veces. El 5 aparece solo una vez. Rodrigo ahora me dice, perdón, Rodrigo me dice 7, pero el 7 está tres veces. Exacto. El 9 apareció una vez, el 8, el 10 una vez. Efectivamente, el 7 aparece tres veces. Maritza, estoy de acuerdo. ¿Cuál es el que más se repitió? El 7. Por lo tanto, la moda es 7. ¿Ya? No importa que el 6 se repita dos veces, para que hubieran dos modas, el 6 tendría que haber aparecido, igual que el 7, tres veces. Y ahí habría sido bimodal. ¿De acuerdo? Ok, perfecto, me dice Marcelo. Bien, tenemos una fórmula para el caso de datos agrupados que no la voy a leer desde aquí, la vamos a hacer con el ejemplo. Em, Dice aquí que se ha recopilado la estatura en centímetros de 20 estudiantes de cierta universidad y la tenemos ahí tabulada. Entonces está el límite inferior del intervalo, el límite superior y las frecuencias absolutas. Entonces, lo primero, siempre tener en cuenta que la suma de las frecuencias absolutas es el total de datos, mi n. Me dijeron que eran 20 datos, efectivamente, 8 más 10 y más 2 me da 20. Entonces, para aplicar esta fórmula que tengo acá, al igual que en la mediana, aquí existe lo que se llama una clase modal. ¿Se acuerdan que en la mediana calculamos el n medio y vemos dónde está en la columna de la frecuencia acumulada? Bien, acá hay que obtener lo que se denomina la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? Escúchame bien. Es el intervalo, o sea que va a ser uno de estos tres que tengo aquí. Es el intervalo donde se encuentra la frecuencia absoluta más alta. Voy a repetir. La clase modal es el intervalo donde se encuentra la frecuencia absoluta más alta.
Pregunta, ¿cuál es entonces mi clase modal? A ver, ¿qué dice mi chat? La clase 2. Muy bien. ¿Por qué la clase 2? Porque la frecuencia absoluta aquí es 10. Entonces, mi formulita la voy a aplicar en este intervalo. El 10 es la frecuencia absoluta más alta, por lo tanto, ahí tengo la clase modal. Modal. Bien. Por lo tanto, ahora me voy y aplico la fórmula. Entonces, ¿qué voy a decir? LI es el límite inferior de ese intervalo, 160 aquí. Estas f sub i menos f sub i menos 1 se refiere a la frecuencia absoluta de la clase modal, que es 10, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Por eso aquí dice 10 menos 8. Aquí. Voy a repetir. ¿Cómo llegué ahí? Es la frecuencia absoluta de la clase modal, el 10, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, 8. Y esa, fíjense que en la fórmula se repite este número, esta expresión, es esta misma. Entonces, ese 10 menos 8 se repite aquí abajo. Y a eso más esta que aparece aquí al lado. ¿Y esa cuál es? Es la diferencia de la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta siguiente. 10 menos 2. Por eso aquí dice 10 menos 2. Y todo eso multiplicado por la amplitud. Y la amplitud ya sabemos que es la diferencia del límite superior menos el inferior, 170 menos 160. Si resolvemos todo eso con mucho cuidado, nos vamos a dar cuenta que nos da 162. Ahí dice, es decir, la moda de los datos tabulados, o mejor dicho, de la estatura más frecuente de los estudiantes encuestados es de 162 centímetros. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Ninguna pregunta? ¿Algo que tenga que repetir? ¿Se entiende? Me dice Lili. Sí, dice Rodrigo. Perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, ahora adivinen qué. Al ejercicio que ya hemos visto, que le calculamos el promedio, ahora hay que calcularle la moda. Se nos vamos a cambiar. Ahí. ¿Se fijan? Entonces, nuevamente estamos aquí con los estudiantes que se demoraron no sé cuántos minutos en hacer el ejercicio de álgebra. Entonces, tengo aquí mi tabla y tengo la fórmula. Fíjense que para simplificar la fórmula con esas f sub i, yo le puse a, la puse aquí abajo de nuevo porque ese término se repite y acá le puse b. Pero significan lo mismo, ¿ya? Por favor, no dejarse llevar con esas fórmulas tan complejas, porque a veces como que a uno le afectan esas notaciones, tanto subíndice. Uno se marea rápido. Entonces, bien, ¿cómo parto? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si me dicen, por favor, calcule la moda de este intervalo, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Quién me dice? A ver, voy a leer mi chat. Ya, lo primero, la clase modal. Perfecto, encontrar el intervalo. Ese intervalo que estamos buscando es el que se llama clase modal. ¿Y cómo lo detecto? ¿Cuál es finalmente mi clase modal? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo es la frecuencia de ese intervalo de esa clase modal? El intervalo del 30 al 40, sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es la frecuencia absoluta más alta. Exacto, la que tiene la mayor frecuencia. Entonces, como el 9 es la frecuencia absoluta más alta, entonces significa que este intervalo
es la clase modal. Muy bien. Entonces, moda. El FI, este, es el límite inferior de la clase modal, o sea, 30 más. Esta figura de aquí era una diferencia. ¿Qué diferencia sería? ¿Quién me dice? A ver, leo mi chat, leo mi chat. 9 menos 7, muy bien. ¿Cuánto es 9 menos 7? 2. Yo voy a poner el 2 al tiro aquí. Y ese se repite aquí abajo. Más. ¿Y el B que tengo? ¿Cómo lo obtengo? A ver, mi chat, ¿qué dice? Sebastián me dijo 9 más 5 y Lilian me dice 9 menos 5. ¿Quién tendrá la razón? ¿Era con más o era con menos? Con menos, muy bien. Es siempre la resta, ¿ya? Es de aquí, de aquí hacia abajo, 9 menos 5 y eso me da 4. Muy bien. Y todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo, que como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, es la diferencia del límite superior con respecto al inferior, o sea, como me dice Rodrigo, 10. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver cuánto nos da esto. Ahí, ¿no es cierto? 30 más 2 partido por 2 más 4, 6 y multiplicado por 10. Eso da 33,3. ¿Cómo interpretamos este número? Siempre asociado al problema, recordemos que son los minutos necesarios para resolver un ejercicio de álgebra. Entonces diríamos que los estudiantes, el tiempo que más se repite en resolver el ejercicio es de 33,3 minutos. El tiempo que, de nuevo, el tiempo que más se repite entre los estudiantes para resolver este ejercicio de álgebra es de 33,3. ¿Bien ahí? Bueno, y esas son las tres medidas de tendencia central que tenemos para revisar. ¿Ya? Habiendo visto esas medidas de tendencia central, ahora nos toca ir a las medidas de dispersión. Bueno, las medidas de dispersión, a ver, existe la varianza, lo que se llama la desviación estándar, existe el rango y también existe otra que no aparece aquí, que es el coeficiente de variación. ¿Ya? Hay varias formas de resolver o de demostrar una varianza. Aquí está definido como una diferencia entre x sub i y el promedio. La varianza dice que es la suma de esas diferencias al cuadrado y dividida por el total. ¿Ya? Em, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Existe una relación ahí. Si ustedes se fijan acá, S dice la raíz cuadrada de S cuadrado. Y por otro lado, el rango es la resta entre el mayor y el menor de los números de la muestra con la que contamos. Bueno, todas estas expresiones que están aquí, yo las voy a ver rápidamente a la forma de ejercicio, ¿ya? Porque así nos sirve mucho. Entonces, vamos a resolver tres ejemplos. No, dos. Dos ejemplos. Dice ahí, consideremos los siguientes datos y calculemos promedio, varianza, desviación estándar y rango. Fijémonos que ahí tengo un conjunto de datos, son 20 datos, no agrupados. Por lo tanto, voy a traer aquí, voy a escribir nuevamente la fórmula, pero esta vez la voy a escribir como la vamos a desarrollar. La varianza, que es la fórmula finalmente resumida de cómo la vamos a calcular según la anotación de hace un ratito ahí en la lámina anterior,
Dice que es la sumatoria de cada x sub i menos el promedio y todo eso elevado al cuadrado partido por n. Esta es una x sub i. ¿Se fijan? Entonces, estas son las diferencias, las d sub i que parecía ahí, y después decía que la s cuadrado era las d sub i al cuadrado. Entonces, para hacer todo este proceso de una sola vez, yo la escribo directa. Entonces, fijémonos que esta fórmula, la varianza en sí mismo depende del promedio, porque la varianza considera, ¿no es cierto?, aquí a la media. Por lo tanto, para calcular la varianza, primero tengo que calcular el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio de los datos no agrupados? Lo vimos, partimos con eso. Es la suma de todos los datos dividida por el total. 90 dividido por 20, 4,7. Fijémonos ahora, voy a ir a resolver la varianza, S cuadrado, aquí. Cuando uno resuelve, se elimina, ¿no es cierto?, el operador sumatoria, desaparece cuando ya uno hace el reemplazo directo. No importa si los datos están ordenados o no. Cada x sub i es este dato que está aquí. Nosotros este cálculo lo vamos a repetir 20 veces con cada número que tiene. No importa que el mismo número se repita varias veces, hay que hacerlo. Entonces, mi primer x sub i vale 7. Entonces, fíjense, pongo aquí 7, que es este 7, ¿no es cierto? ¿Y qué le resto a ese 7? El promedio, dice la fórmula. Mi promedio me dio 4,7. ¿Se fijan? Aquí. Y esa resta va elevada al cuadrado. Y luego digo más. El siguiente dígito era 5. ¿Y qué le resto a ese 5? El promedio. Y esa diferencia al cuadrado. Más 1 menos nuevamente el promedio, que no cambia, al cuadrado, más, y así todos, hasta llegar al último, este es un 4, es este 4, menos el promedio al cuadrado. Todo eso dividido por 20, que es mi total de datos. Y eso me dio 2,92. La varianza es 2,92. La S cuadrado. Ahora, si yo quiero la desviación estándar, la desviación estándar, como dice aquí, es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, S es igual a la raíz cuadrada de 2,92. ¿Se fijan? Del número que yo obtuve ahí. Lo pongo aquí en la raíz. Y eso me da 1,71. Y por último, está el rango. El rango es una medida independiente de la varianza y la desviación estándar, que nosotros ya lo conocíamos porque era parte de las herramientas para construir una tabla en una variable cuantitativa continua, que es 9 menos 1, que es la resta entre el dato más grande con respecto al más pequeño. Bien, espero sus preguntas, impresiones, reflexiones, comentarios. A ver, ¿qué me quieren decir? ¿Está todo claro? ¿Algo que quieran que repita? ¿No? Vamos bien. Entonces, ahí, ¿qué teníamos? La varianza para un conjunto de datos no agrupados. ¿Bien? No agrupados. Veamos. Ah, pero voy a borrar la fórmula. Ahora sí. Uy, dice, consideremos los siguientes resultados y calculemos promedio, varianza y desviación estándar. Dije, bueno, aquí que tenemos otra variable que es continua, tiempo en minutos. Tengo una frecuencia y tengo una marca de clase. La suma de las frecuencias es mi total de datos, por eso aquí dice 44.
Se me olvidó lo que era la marca de clase. ¿Alguien me lo recuerda? ¿Cómo llegamos a este 2,5? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cómo llegamos a ese 2,5? ¿O al 3,2, al 3,9? ¿De dónde sale el 4,6? A ver, ¿qué dice mi chat? El punto medio del intervalo. Bien, Juan Luis. Muy bien. Lilian, se suma el límite superior e inferior y se divide por 2. Excelente. Ahí, ¿no es cierto? Tomamos el 2,15. Lo voy a escribir aquí por si alguien todavía tiene dudas. Toma el 2,15. Le suma el 2,85 y eso lo divide por 2. Y al hacer el cálculo le va a dar 2,5. Y lo mismo va a repetir para cada uno de los intervalos. No, nosotros no hablamos de población, hablamos de varianza muestral solamente, Rodrigo. Ya la pregunta me dice que si la varianza que habíamos calculado era poblacional o de la muestra. Nosotros estamos trabajando solamente con muestras. De nada. Y lo mismo para este, ¿no es cierto? Sería 2,85 más 3,55 y dividido por 2, me daría el 3,2. ¿Por qué es importante saberlo? Porque para calcular la varianza necesitamos la marca de clase. Y ustedes dirán, ¿por qué? Por la fórmula. Esa misma formulita que estaba hace un rato atrás para los datos no agrupados, en el caso de los datos agrupados, que emana mi línea recta, es igual a la suma desde igual 1 hasta k, donde k es el número de intervalos que tengo, fíjense, m sub i, que es la marca de clase, menos el promedio al cuadrado y multiplicado por f sub i. Y todo es clase. Pero además necesito el promedio, porque igual que en el caso anterior, la varianza depende del promedio. Y fíjense, ¿el promedio qué es? Aquí aparece. Es la frecuencia absoluta multiplicado por la marca de clase y dividido por el total. O sea, aquí está, promedio, 5 por 2,5. ¿Se fijan? Ahí en la primera fila. Ay, no puedo borrar. Aquí, 5 por 2,5. Más dice 6 por 3,2. 6 por 3,2. Más 7 por 3,9. 7 por 3,9. Y el siguiente va a decir más 10 por 4,6. Ahí. El siguiente 9 por 5,3. Y el siguiente 5 por 6. Y el último 2 por 6,7. ¿Se fijan? Todo eso dividido por 44. ¿Qué pasa con esto? Se obtiene una suma, 196,1, y se divide por el total y me dio un promedio, que yo aquí lo redondeé a 4,5. ¿Ya? Y ahora aplico esta fórmula. Y en esta fórmula me doy cuenta de que ya tengo la marca de clase, ya tengo calculado el promedio, las frecuencias ya las tengo porque son estas, ¿no es cierto?, que vienen del problema original. ¿Tengo mi n? Sí, vale 44. O sea que hay que hacer reemplazar. M sub i, marca de clase. La marca de clase del primer intervalo, 2,5. Por eso ahí dice 2,5. Menos el promedio lo redondeé en 4,5. Esa diferencia va elevada al cuadrado, ¿se fijan ahí? Y la multiplico por fi, que es por su frecuencia, y la frecuencia vale 5. ¿Se entiende? Para la siguiente marca de clase es 3,2 aquí, en la segunda. Menos el promedio, que es 4,5.
Esa diferencia al cuadrado es multiplicada por 6. ¿De dónde salió ese 6? De aquí. Y después lo mismo con la siguiente fila. La marca de clase es 3,9 menos el promedio al cuadrado por 7. ¿Se fijan? Ocupo estos valores. Y luego tengo 4,6 en la marca de clase, menos 4,5, que es el promedio al cuadrado, multiplicado por 10. Y así sucesivamente hasta el último dato, que sería el 6,7 menos el promedio al cuadrado y multiplicado por 2. Ahora, les pido disculpas, pero no lo calculé. Pero me interesa que quede claro, a modo de tarea para ustedes, ¿no es cierto? Después de terminar, resolverlo, sacar la raíz cuadrada para obtener varianza. Eso sería como interesante, ¿no es cierto? Porque de paso van ejercitando el cálculo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita? ¿No? Rodrigo, te escucho. Hola, profesora, buenas noches. Hola. Profesora, es que hace tiempo atrás había pasado esta materia y quedé con la duda porque yo me acordaba que la varianza era n-1, era dividido n-1. Pero no Sí, sé si será aquí o algo así, porque la anterior la dividió por 20, ¿cierto? sí. Y yo lo estaba realizando y no me daba igual. Quizás fue por eso, no sé. Mira, existe más de una forma para obtener la varianza. Efectivamente, o puedes dividir por n o puedes dividir por n menos uno. Ahora, aquí en particular lo estamos haciendo dividiendo por n. Ahora, tú dirás, porque aquí, claro, la instrucción dice n, ¿ya? Ujú. Ahora, ¿en qué momento usamos n o en qué momento usamos n menos uno? Eso más bien se hace en inferencia estadística. La explicación es como sencilla, pero a la vez un poco compleja. La varianza cuando divide por n se denomina estimador máximo verosímil y cuando divide por n menos uno se llama estimador insesgado, que en inferencia estadística es una gran diferencia. Pero en el Ujú. contexto de la estadística descriptiva, dividir por n o dividir por n menos uno te causa diferencias numéricas que no son significativas. Entonces, Ah, como ok. aquí estamos en una muestra, nos podemos permitir dividir por n sin ningún inconveniente, ¿ya? No te Perfecto. genera ningún problema mayor, en ningún caso va a tomar una mala decisión con una varianza, no tiene mayor relevancia, Ok, ok. ¿ya? Si en Muchas algún gracias, profesora. momento, no, de nada, si en algún momento te toca estudiar inferencia estadística, te vas a dar cuenta que ahí sí es importante, no en el cálculo numérico, sino en lo que significa dividir por n menos uno, que es una Ok, cosa distinta, ¿bien? muchas gracias. Perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hagamos un repaso. ¿Qué tenemos? Medidas de tendencia central. ¿Cuáles? Media, mediana, moda. ¿Qué hace la media? Bueno, las tres nos dicen hacia dónde tienden los datos, hacia dónde tienden a agruparse los datos, es decir, hacia el centro, la palabra lo dice. La mediana, ¿qué hace? Divide el conjunto de datos en dos partes porcentualmente iguales. Si tengo un dato par o impar del total de datos, ¿no es cierto? Ya veremos si queda uno solito en el medio o si sacamos el promedio de los centrales. Si estamos en una tabla, tenemos que aplicar una fórmula. En el caso de la moda, también es muy sencilla porque si los datos no están agrupados, yo la obtengo mirando, contando cuál es el que más se repite. Pero si estoy en una tabla, entonces tengo que ir a identificar la clase modal. En el caso de las medidas de dispersión, tenemos varianza, desviación estándar, tenemos rango. ¿Cuál es la característica principal? Que la varianza, independientemente de si estoy en datos no agrupados o agrupados, dependen del promedio. Por lo tanto, si yo quiero calcular una varianza, siempre primero hay que partir calculando el promedio. La gran diferencia es que en el caso de los datos agrupados, la fórmula, como aquí,
multiplica esta diferencia que va al cuadrado por la frecuencia, que no ocurre, ¿no es cierto? Me muevo acá, en el caso de la variable que no está agrupada, porque aquí es solamente la diferencia al cuadrado y no se multiplica por nada. ¿Se fijan? Bien, eso tenemos como medidas de centralización, medidas de dispersión. Entonces, esta ya es mi último tema por hoy. Estas son las medidas de posición. ¿Qué es una medida de posición? ¿O qué son las medidas de posición? Son valores que nos permiten describir una variable todavía de manera más precisa. ¿Qué medidas tenemos? Existen las que se llaman los cuartiles, los deciles y los percentiles. Cuartiles, deciles, percentiles. ¿Qué son los cuartiles? Son medidas, valores, que dividen a un conjunto de datos en 4 partes porcentualmente iguales. De ahí que venga el cuartil. Los deciles dividen en 10 partes porcentualmente iguales. Y los percentiles dividen en 100 partes porcentualmente iguales. ¿Eh? Ahora, según si los datos, igual que en los casos anteriores, si los datos están agrupados o no, existe una forma de cómo obtenerlo. Ahora, aquí yo les voy a contar respecto de cuartiles en datos no agrupados, ¿ya? Y para ya la próxima clase vamos a dejar los cuartiles, deciles y percentiles con fórmula. Pero desde ya les anticipo que si aprendieron, si entendieron bien el contexto de cómo se obtiene la mediana, ya tenemos más del 50% ganado, porque ya no, hoy día ahora vamos a hacer un pequeño descubrimiento y nos vamos a dar cuenta que la mediana, efectivamente, además de ser una medida de tendencia central, también es una medida de posición. Vean, lo primero, contarles aquí, supongamos que yo tengo mi 100% de datos en esta línea recta y divido mi conjunto de datos en 4 partes, supuestamente porcentualmente iguales. Entonces, este primer cuarto contiene un 25% de los datos, ¿no es cierto? Este segundo cuarto, mi otro 25%. Tengo mi siguiente cuarto y mi último cuarto. Ahora, ahí tengo dividido mi conjunto de datos, que hay que entender que los tengo en una línea recta y puede que estén ordenados, ¿no es cierto?, de menor a mayor, por lo tanto, los dividí en 4 partes porcentualmente iguales. Pero fíjense, solamente se obtienen 3 cuartiles. El cuartil Q sub 1, como dice ahí, es el valor para el cual o por debajo del cual queda un 25% de los datos. Aquí está el primer 25%. Entonces, este dato aquí, eso es lo que se llama, lo voy a poner aquí abajo, Q sub 1. ¿Bien? Después voy a tener Q sub 2. ¿Y quién va a ser Q sub 2? Va a ser el valor que va a estar acá. Y ese va a dejar por debajo de él a un 50% de los datos, porque es un concepto acumulado. Este 25 más el 25 anterior. Y aquí está Q sub 2. Y por eso yo digo que este es el momento en el que hacemos el descubrimiento. ¿Se acuerdan que la mediana divide en 2 partes porcentualmente iguales? Bueno, coincide con el cuartil 2 porque el cuartil 2 eso es lo que hace, dejar 50% por debajo de él y el otro 50% por sobre su valor. Y voy a tener un tercer cuartil que lo voy a poner con este color acá. Y ese cuartil, ¿qué es lo que hace? Me acumula el 75% de los datos. Y ahí tengo, ay, Q sub 3. Entonces, divido un conjunto en 4 partes porcentualmente iguales, pero se calculan 3 cuartiles, donde cada uno
acumula el cuartil uno el 25%, cuartil 2 el 50% y el cuartil 3 el 75%. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se hace para obtenerlo? Es decir, ¿cómo se hace en la práctica? Primero, convengamos que hay que tener una cierta cantidad de datos que yo pueda escribir en una línea y poder separarlo. Si usted tiene 100 datos, no va a hacer esto, ¿no es cierto? Como yo se lo voy a contar ahora, no lo va a hacer con 100 datos. Ahí ya ocupamos fórmula, ¿ya? Entonces, veamos cómo funciona. Aquí hay un conjunto de datos no agrupados. ¿Se fijan? 7, 9, 11, 12 y ya están ordenados de menor a mayor. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tengo 15 datos. Esto opera igual que para la mediana. Como tengo un número impar 15, ¿qué hago? 7 para acá, 7 para acá. Y el que quedó justo en la mitad es mi cuartil 2, que en este caso lo ocupa el valor 25. ¿Se fijan? Y apliqué el mismo criterio de la mediana. ¿Bien? Después me voy a mi primer grupo, a los primeros 7 datos, y repito exactamente lo mismo. Tengo 7 datos. Ah, n impar. Perfecto. 7. Entonces dejo 3 aquí, 3 acá, y el que queda solito se convirtió, como dice aquí, en el cuartil uno. Ahí tengo mi primer 25%. Y vuelvo a repetir, pero con el siguiente grupo. Tengo los otros 7 datos. Ah, perfecto. 3 aquí, 3 acá. Quedó el 29 solito. Ese es. ¿Se fijan? Esa es la forma de obtener los cuartiles en un conjunto de datos no agrupados. Como les digo, esto lo puedo hacer yo aquí porque tengo 15 datos, ya lo puedo hacer con 20 máximo, pero si ya tengo 30 datos, no. Esos 30 datos se colocan en una tabla de frecuencia y se trabaja con fórmula, ¿ya? Y la fórmula, como ya les digo, es similar a la de la mediana. Preguntas. Ahora, en- si ustedes se ponen a pensar, ya, ¿y qué pasa si ahora en vez de cuartiles son deciles? Imagínense que esa recta que tengo ahí que simula mi 100% de los datos, tendría que dividirla en 10 partes porcentualmente iguales, porque cada cuartil, o sea, cada espacio cubre un 10%. Entonces significa que tengo que tener más datos para dividir en 10 partes porcentualmente iguales. Y ya por 100 es impensado. Entonces ahí se justifica el uso la, mm, de las fórmulas. ¿Algún comentario? ¿No? Voy a borrar aquí. Bien. ¿Y qué más tenemos? Ya, preguntas al cierre, porque ya estamos, son las 9:15. Yo tenía calculado que suficiente por hoy con todas las fórmulas, así es que la próxima vez seguimos con los cuartiles, deciles y percentiles, pero para datos agrupados. Veamos estas preguntas. Sí, pero ¿sabes qué, Rodrigo? El examen tiene muy pocos ejercicios. Es más bien una prueba, casi te diría yo, en su mayoría conceptual. Em, Tiene que leer varias veces todos sus conceptos porque son, bueno, ustedes saben, de alternativas, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, sí va a ocurrir que les van a poner una tabla y no sé, les van a decir la mediana en esta situación es o, el promedio de este conjunto de datos. Entonces ahí hay que tener claridad de que si está en una tabla, cómo se calcula el promedio, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces en el banco de preguntas hay un gran porcentaje que es conceptual. Así que no hay que asustarse, pero no hay que estudiarlo todo. Bien, vamos con esas preguntas.
Les pregunto yo a ustedes, ¿cuáles son las medidas de tendencia central que revisamos hoy día? Media, mediana, moda. Excelente, muy bien. Después, ¿cuál es la medida que separa en dos partes porcentualmente iguales al conjunto de datos? La media me dice Lilian. ¿Qué me dicen los demás? La mediana me dice Marcelo. ¿Alguien más? Rodrigo también la mediana. Sí, Lili, es la mediana. La mediana es la medida que divide en dos partes porcentualmente iguales. Y por último, ¿qué nombre recibe el valor que más se repite? La moda. Ya, ahí sí, todos bien. Excelente. Bien, eso es o fue la clase de hoy. Em, no sé si queda alguna pregunta, alguien que tenga alguna otra inquietud, algo que yo les pudiera responder. Ok, bien. Em, exacto. Buenas noches, Marcelo. Que estén muy bien. Aprovechen de estudiar. Harta suerte en todo su trabajo, sus estudios. Así es que nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima clase. Bien. Chao, chao. Gracias por su asistencia.